Nuestra historia comienza a finales de 1942, cuando comenzaron a circular rumores en Alemania de que el Ejército Rojo había rodeado al sexto ejército del general Paulus en Stalingrado. Las personas, acostumbradas a las grandes victorias de sus soldados, encontraban difícil admitir que la formación más grande del Wehrmacht estaba condenada. Joseph Goebbels anunció una Navidad alemana, pintada en austeridad y determinación ideológica. 2 años después, los berlineses tenían poco que celebrar en la Navidad de 1944. Los bombardeos habían reducido gran parte de la capital a escombros. La gente estaba agotada por las raciones escasas y el estrés. Lo que parecía ser chistes oscuros inocentes se había convertido en humor macabro. Un chiste decía: «Sé práctico, regala un ataúd». Se escribieron mensajes en las paredes de los edificios derrumbados para decirles a los familiares que estaban en otro lugar. Por encima de ellos, los avisos del partido nazi advertían: «Los saqueadores serán castigados con la muerte». Los bombardeos eran tan frecuentes que los berlineses pasaban más tiempo en sótanos y refugios que en sus propias camas. Los refugios, iluminados con luces azules, eran claustrofóbicos. La gente se agolpaba, vestida con su ropa más abrigada, llevando pequeñas maletas de cartón con sándwiches y termos. Los techos estaban pintados con pintura luminosa para cuando fallaban las luces. Berlín no tenía suficientes refugios para su población de 3 millones, por lo que se volvían superpoblados. Las iniciales LSR para Luftschutzraum o refugio antiaéreo se decía que significaban Lernt schnell Russisch, aprende ruso rápido. La mayoría de los berlineses había dejado de decir Heil Hitler, y en su lugar se saludaban con Bleib übrig, sobrevive. Los berlineses temían a los invasores del este. La propaganda de Goebbels mencionaba repetidamente las atrocidades en Nemmersdorf, donde las tropas del Ejército Rojo violaron y asesinaron a cientos de habitantes. Su miedo era inmenso, ya que la llegada parecía inevitable. La ofensiva de las Ardenas en diciembre de 1944 algo revivió la moral de la población alemana. Creían en el Führer y en las armas milagrosas, pensando que podían mantener al mundo como rehén. Sin embargo, el alto mando no compartía este entusiasmo. Los oficiales del Estado Mayor temían con razón que la ofensiva en el oeste debilitara el frente oriental en un momento decisivo. Sin embargo, Hitler estaba obsesionado con revertir la suerte de la guerra y obligar a los aliados a llegar a un acuerdo. Rechazó cualquier acercamiento a la Unión Soviética. Guderian advirtió a Hitler sobre la acumulación del Ejército Rojo para una ofensiva masiva. Hitler desestimó las estimaciones, convencido de que las divisiones soviéticas eran débiles. Hitler mantuvo obstinadamente su enfoque en el oeste, a pesar de la amenaza inminente en el este. El 13 de enero de 1945, el general Ivan Danilovich Cherniakhovsky lanzó un ataque masivo en Prusia Oriental. Antes de que se pusieran a la ofensiva, se les dijo a las tropas soviéticas que estaban entrando en la guarida de la bestia fascista. Aunque los alemanes mostraron una notable resistencia, para el 24 de enero, las fuerzas soviéticas estaban en la puerta de Königsberg, la capital de Prusia Oriental. En el sur, las tropas del mariscal Konstantin Rokossovski atacaron el 14 de enero con el objetivo de cortar Prusia Oriental. En la primera noche, el general alemán Georg Hans Reinhardt advirtió a Hitler sobre la amenaza, pero fue ignorado. Los soviéticos sorprendieron a los alemanes, lo que llevó a avances rápidos. El Gauleiter Erich Koch, un líder regional del partido nazi responsable de Prusia Oriental, se negó a evacuar a los civiles y se coordinó mal con el ejército. Además, envió por error trenes de refugiados a áreas capturadas, lo que añadió al caos. Pero cuando los soviéticos se acercaron a su cuartel general, Koch huyó, dejando a los civiles para enfrentar al Ejército Rojo solos. Muchos intentaron escapar de las tropas invasoras, pero la nieve y las temperaturas heladas llevaron a resultados trágicos. En una aldea, el NKVD encontró 100 cadáveres civiles en la nieve, víctimas de una marcha de la muerte. Los cuerpos eran de mujeres con estrellas de 6 puntas en su ropa, asesinadas a quemarropa. El Ejército Rojo que avanzaba cometía violencia generalizada contra los civiles, incluyendo violaciones y saqueos.
Los soldados soviéticos veían a los alemanes como objetivos de venganza debido a las atrocidades nazis en la Unión Soviética. Los comandantes soviéticos hicieron esfuerzos para controlar a las tropas, pero estos tuvieron poco efecto. Los soldados quedaron sorprendidos por la riqueza y el orden que encontraron en los hogares alemanes. Esto llevó a celos, ira y destrucción. Los oficiales políticos y los censores del NKVD intentaron controlar la narrativa, pero las acciones de los soldados eran difíciles de manejar. Los soldados saquearon hogares, tomaron objetos de valor y a menudo destruyeron lo que no podían llevar. El NKVD informó sobre una destrucción generalizada y una migración masiva de civiles alemanes. Entre enero y mediados de febrero de 1945, casi 8,5 millones de alemanes huyeron de sus hogares. El avance del Ejército Rojo en Prusia Oriental significó la completa destrucción de una región profundamente ligada a la cultura y la historia alemana. Los horrores de la guerra eran evidentes en cada aldea y pueblo por los que pasaba el Ejército Rojo. Para los soldados soviéticos, las cosas eran bastante simples. La guerra simplemente se había trasladado de la Unión Soviética a los hogares alemanes. Lo que había sucedido en Rusia, Bielorrusia y Ucrania ahora estaba ocurriendo en suelo alemán. A medida que el Ejército Rojo avanzaba hacia el oeste, encontraron tierras devastadas por las fuerzas alemanas. Habían visto los horrores de la ocupación alemana y estaban decididos a hacer que los alemanes pagaran por ello. Para finales de enero, Berlín estaba en caos. Había advertencias de ataques aéreos todas las noches. Los refugiados que seguían llegando a la ciudad contaban historias terribles sobre el Ejército Rojo. Hungría, aliada de Alemania, ahora estaba del lado de la Unión Soviética. Circulaban rumores de que el frente oriental se estaba colapsando. Los trabajadores ferroviarios conocían mejor el progreso del enemigo que el Estado Mayor. Muchos alemanes escuchaban en secreto la BBC para obtener noticias reales. A pesar de los riesgos, buscaban la verdad sobre la guerra. Algunos alemanes esperaban que los soviéticos solo dañaran a los oficiales y a las SS. El transporte público aún funcionaba y la gente luchaba por llegar al trabajo. Dormir más cerca del trabajo se volvió común. Los berlineses se preparaban para la llegada de familiares y amigos cuyas casas habían sido bombardeadas. Aquellos con conexiones intentaban escapar de la capital. Goebbels declaró que abandonar Berlín sin permiso era deserción. Las ejecuciones por parte de las SS aumentaron por órdenes de Himmler. El 23 de enero, miembros de la resistencia vinculados al complot de julio fueron ejecutados. El lema de Goebbels, «Ganaremos porque debemos ganar», no convencía a muchos. Hitler rara vez se veía y parecía frágil y senil. Los oficiales que visitaban la Cancillería del Reich presenciaban cambios dramáticos en su apariencia y comportamiento. El líder que alguna vez fue poderoso ahora parecía un anciano. Hitler desconfiaba de todos a su alrededor. Mientras tanto, el primer frente ucraniano del mariscal Iván Konev avanzaba rápidamente, capturando Cracovia y Radom. El 17º ejército alemán huyó hacia el río Oder. El primer frente bielorruso del mariscal Georgy Zhukov se movía rápidamente hacia Berlín. Stalin ordenó a Zhukov esperar las fuerzas de Rokossovski. Zhukov argumentó en contra de retrasar el avance. Sus fuerzas avanzaron a través de Wartheland, enfrentando poca resistencia alemana. El deseo de venganza de los polacos era feroz. Las fuerzas soviéticas trataron a los civiles alemanes con dureza. El 23 de febrero, Poznan cayó ante los tanques soviéticos y la batalla se acercaba a Berlín. Las tropas soviéticas llegaron al río Oder, formando cabezas de puente cerca de Kustrin. Las fuerzas alemanas quedaron sorprendidas por el rápido avance soviético y no pudieron preparar una defensa adecuada. Solo era cuestión de semanas para que la bota soviética entrara en la capital nazi. La caída de Berlín, una capital en cenizas. El 20 de abril de 1945, el 56º cumpleaños de Adolf Hitler, fue celebrado con fuegos artificiales preparados por los artilleros del primer frente bielorruso soviético. Ese día comenzaron a bombardear Berlín y no pararon hasta que la ciudad cayó. 3 días después, un periódico soviético anunció que sus soldados estaban en las calles de Berlín. Esa misma mañana, los nazis anunciaron la decisión de Hitler de quedarse en Berlín, dándole a la batalla una importancia europea. Para los civiles de Berlín,
Estas cuestiones ideológicas hacían poca diferencia. La supervivencia era lo único que importaba bajo el bombardeo. Uno de los refugios más grandes en Berlín era el búnker de Anhalter-Bahnhof, junto a la estación principal. Esta estructura de acero y hormigón tenía 3 pisos sobre el suelo y 2 por debajo. Sus paredes tenían 4,5 metros de espesor. Las condiciones en el búnker se volvieron terribles, con hasta 12.000 personas hacinadas en 3.600 metros cuadrados. La multitud era tan densa que era imposible llegar al baño. Una mujer pasó 6 días en el mismo escalón. En tales condiciones, la higiene se convirtió en un problema importante, pero con el suministro de agua cortado, el agua potable era una prioridad mayor. Había una bomba afuera de la estación, y las jóvenes cerca de la entrada arriesgaban sus vidas para conseguir un poco de agua. Aquellos que regresaban con vida eran muy apreciados por aquellos que estaban demasiado débiles o asustados para buscarla ellos mismos. La moral entre los soldados alemanes no era mejor. Incluso los más decididos ahora parecían débiles y asustados. Oficiales y soldados alemanes comenzaron a aparecer en escondites vistiendo ropa de civil. La deserción parecía natural para muchos. La llegada del enemigo afectó especialmente a los jóvenes soldados, que estaban desesperados por perder su virginidad. Las chicas, temiendo ser violadas por soldados soviéticos, preferían entregarse primero a los muchachos alemanes. El caos llevó a un aumento de actividades sexuales en oscuros sótanos y búnkeres. Un periodista noruego observó a muchachos y chicas en uniforme entregándose a sus impulsos en una frenética búsqueda de placer, aunque esto pasaba por alto el miedo de las chicas a la violación. Otra muestra del caos en el que cayó la ciudad fue la imagen de personas acumulando suministros masivamente. Gerda Peterson, una joven secretaria, se unió a una pandilla de mujeres que saqueaban un carro de raciones de la Luftwaffe. Cuando aviones rusos atacaron, ametrallando con fuego de ametralladora, Gerda se deslizó bajo un carro para protegerse. Vio cómo una mujer que llevaba papel higiénico era asesinada y pensó en lo terrible que era morir así. Cuando falló el suministro eléctrico, la rumorología se convirtió en la principal fuente de noticias. Las historias falsas se propagaban rápidamente. La propaganda nazi que pedía resistencia hasta la muerte fue reemplazada por folletos soviéticos que decían a los soldados alemanes que era inútil seguir luchando. Estos folletos eran efectivos y muchos soldados alemanes los mostraban a los captores soviéticos al rendirse. Los propagandistas soviéticos también lanzaron folletos dirigidos a las mujeres de Berlín, asegurándoles que no serían dañadas y exhortándolas a persuadir a los soldados alemanes para que se rindieran. Sin embargo, los berlineses temían con razón un futuro completamente diferente. Estaban desesperados y caóticos, especialmente mujeres y jóvenes que enfrentaban la amenaza de violación. La esperanza de un milagro que los salvara de tal destino se había desvanecido. En tal condición, la ciudad de Berlín dio la bienvenida a las tropas soviéticas que avanzaban desde el este y sureste. Al mando de la defensa de Berlín estaba el general Helmut Weidling, con alrededor de 45.000 tropas, incluyendo la Wehrmacht, las SS y el mal entrenado Volkssturm. Se enfrentaban a 1,5 millones de tropas soviéticas. A medida que los soviéticos se acercaban, los defensores lucharon ferozmente, pero estaban muy superados en número. Mientras la batalla por Berlín rugía, Hitler permanecía en su búnker, delirando sobre un cambio de suerte. Una de sus últimas órdenes fue destruir la infraestructura de la ciudad y todo lo que pudiera ser de ayuda para los soviéticos. Se demolieron puentes, así como suministros de alimentos. Se inundaron estaciones de metro, lo que llevó a la muerte de miles de civiles que buscaron refugio en ellas. La ciudad estaba en caos mientras las fuerzas soviéticas avanzaban cada vez más en Berlín. Con cada día que pasaba, encontraban poca resistencia por parte de los defensores agotados y superados en número. La que una vez fue una ciudad orgullosa se desmoronaba. Los edificios estaban destruidos y las calles se llenaban de escombros y cadáveres. Las últimas defensas de los soldados eran valientes, pero, en última instancia, inútiles. Temprano en la mañana del 2 de mayo, las tropas soviéticas capturaron la Cancillería del Reich. Ese mismo día, la famosa bandera roja de la Unión Soviética se izó sobre el Reichstag. Berlín, el corazón de la Alemania nazi,
cayó ante los soviéticos, marcando el fin del Tercer Reich. Para los soldados soviéticos, la caída de Berlín fue un momento de inmensa alegría. La guerra había terminado y la victoria estaba en sus manos. Sin embargo, las celebraciones de la victoria rápidamente se convirtieron en caos. Entusiasmados por su éxito, los soldados soviéticos se volvieron bastante agresivos. La disciplina se rompió entre las tropas y los hombres comenzaron a saquear y cometer actos de violencia. El consumo excesivo de alcohol entre las tropas se volvió común, con los soldados consumiendo cantidades anormalmente grandes de alcohol. Los comisarios políticos intentaron controlar al ejército ebrio, pero fue imposible. Las celebraciones, que incluían cantos, bailes y beber en exceso, llevaron a un desorden aún mayor. Los soldados irrumpieron en apartamentos en busca de comida, alcohol y objetos de valor. En muchos casos, los soldados soviéticos atacaban casas y mataban a sus ocupantes, incluso cuando intentaban rendirse. Algunos soldados alemanes y miembros de la Volkssturm ondeaban banderas blancas, pero igual eran abatidos. La situación empeoró a medida que pasaban los días y la violencia parecía no tener fin. Cabe mencionar que hubo soldados que se comportaron decentemente. Un destacamento de zapadores entró en un apartamento y al encontrar a una mujer enferma, le dieron comida y se marcharon. Sin embargo, el trato general hacia los berlineses fue brutal, más allá de los límites de la decencia común. Aunque la guerra había terminado, los ciudadanos de Berlín y Alemania aún estaban por sufrir, especialmente las mujeres. Una reprisal brutal, los horrores de la ocupación de Berlín. Para los soldados del Ejército Rojo que invadieron Alemania desde el este, había señales de tráfico dispersas por toda la frontera, instándolos a no mostrar piedad hacia los alemanes. «Soldado, estás en Alemania, toma venganza contra los hitlerianos». Con tal orden en mente, no es de extrañar que los soviéticos no mostraran remordimientos hacia la población alemana, incluyendo a los más vulnerables, las mujeres. Los soldados del Ejército Rojo las veían como parte de su venganza. Y vaya venganza que fue. Después de la caída de Berlín, los primeros 2 o 3 días de la ocupación fueron relativamente pacíficos para sus ciudadanos, ya que los soldados soviéticos estaban demasiado ocupados persiguiendo a las tropas alemanas en retirada como para causar mucho daño a la población civil. De hecho, los civiles tomaron pocas precauciones mientras saqueaban centros de almacenamiento de alimentos y buscaban combustible, pero a partir del 4.º día esto se interrumpió. Comenzó una cadena ininterrumpida de saqueos y violaciones. Los soviéticos violaron a mujeres de todas las edades, desde niñas pequeñas hasta ancianas. No les importaba si las mujeres eran nazis o no. El hecho de que la mayoría de los soldados estuvieran ebrios empeoró la violencia. Los soldados no buscaban lugares privados para cometer sus crímenes. Violaron a mujeres abiertamente, en las ruinas de hogares y en las calles. Incluso violaron a mujeres frente a sus familias. La terrible experiencia sufrida por las mujeres en Berlín fue, en realidad, solo otra dificultad en una serie de miserias que les sobrevinieron. Después de perder sus hogares y seres queridos en combate, convertirse en refugiadas, sufrir lesiones o encarcelamientos y ver a sus hijos padecer enfermedades y desnutrición, la violación se narraba como parte de sus historias de supervivencia en la Alemania devastada por la guerra. Un observador señaló que la violación se había vuelto rutinaria. Margaret Boveri, una periodista alemana, registró sus experiencias en un diario de supervivencia que escribió sobre la batalla de Berlín. El 8 de mayo de 1945 escribió: «Monté en bicicleta con una chica desaliñada que había sido prisionera de los rusos durante 14 días. Había sido violada, pero estaba bien alimentada. Las violaciones habituales ocurrieron. Un vecino que resistió fue disparado. La señora Kraus no fue violada. Ella insiste en que los rusos no tocan a las mujeres que usan gafas. Me gustaría saber si eso es cierto. Las tropas estaban bastante ebrias, pero distinguieron entre jóvenes y ancianas, lo cual ya es un progreso. Incluso los judíos y antifascistas que emergieron de sus escondites para dar la bienvenida a los liberadores, a menudo se sintieron traicionados». Inge Deutschkron, escondida con su madre, recordó su alegría cuando escuchó a los tanques rusos acercarse a Berlín. Después de salir de su sótano para saludarlos, un soldado se acercó a ella con una sonrisa y le agarró la ropa, murmurando:
«Komm, Frau, komm». «Ven, señora, ven». Corrió hacia su madre, quien suspiró. Así que es cierto, después de todo, y esperaba que sus tarjetas de identidad judías las protegieran. Sin embargo, los soldados ni siquiera podían leer las tarjetas. No obstante, los soldados soviéticos no buscaban víctimas exclusivamente en las calles. También entraban en búnkeres y sótanos donde los alemanes se escondían de los feroces combates, donde violaban a mujeres frente a niños y hombres. En algunos casos, los soldados elegían a las mujeres según sus preferencias, mientras que en otros las mujeres eran violadas en grupo. Los soldados violaban indiscriminadamente, apuntando tanto a ancianas de 70 años como a niñas pequeñas. El primer alcalde antifascista de Charlottenburg señaló: «Al principio los rusos saquearon a gran escala. Robaron a individuos, almacenes, tiendas y hogares. Innumerables casos de violación ocurrían a diario. Una mujer no podía escapar de ser violada a menos que se mantuviera escondida. Es difícil comprender el alcance total en el que se practicaba la violación. Las violaciones en los búnkeres fueron seguidas por saqueos implacables y nuevas violaciones en apartamentos y hogares por todo Berlín. Los alemanes presentaron numerosos informes quejándose a su gobierno local. Un informe policial enviado al Rathaus Spandau y transmitido al comandante soviético de Spandau describió un incidente ocurrido en la noche del 6 de mayo de 1945. A las 2:30 de la madrugada, 3 soldados rusos rompieron una ventana del pasillo. Obligaron a un inquilino a abrir la puerta y luego registraron los apartamentos. En el segundo piso encontraron a 2 mujeres jóvenes durmiendo con un bebé. Los soldados se sentaron en la cama, fumaron cigarrillos y exigieron que las mujeres durmieran con ellos. Cuando una de las mujeres intentó gritar, los soldados las amenazaron con una pistola. La otra mujer llamó a su madre, pero un soldado la obligó a entrar en otra habitación y la retuvo con una ametralladora mientras registraba las maletas. Mientras tanto, los otros 2 soldados violaron a la mujer que quedó atrás. La violencia extrema era generalizada. Una petición de Berlín-Reinickendorf del 28 de junio de 1945 describió un ataque ocurrido el 4 de mayo. 2 soldados rusos ebrios atacaron a una pareja casada. La esposa, de 62 años, fue violada por ambos soldados, y su esposo, de 66 años, fue asesinado a tiros. Más tarde, un tercer ruso llegó y violó a la esposa de nuevo en otro apartamento. Ella señaló que su esposo no pertenecía a ninguna organización nazi y solicitó una audiencia con el comandante. El periodista suizo Max Schnetzer describió en sus diarios escenas desgarradoras de Dahlem, el distrito residencial de Berlín. En un caso, un padre intentó proteger a su hija, una niña pequeña. Los mongoles le clavaron una bayoneta de 3 filos en el vientre. Los rusos hacían fila de decenas frente a mujeres solitarias. En su afán, ni siquiera notaban que las mujeres estaban muriendo, quizás porque habían ingerido veneno o por el sangrado interno de los órganos. Muchas mujeres mordían y arañaban para defenderse, pero tilde eran golpeadas en la cabeza con las culatas de las armas. Los hombres se lanzaban contra los soldados, pero eran eliminados de inmediato con un disparo. Mujeres y niñas eran perseguidas en jardines y por las calles, seguidas hasta los tejados, y las perseguidas se lanzaban para salvar sus vidas. Las mujeres eran acorraladas en habitaciones. Los soldados les abrían la boca a la fuerza y las obligaban a beber. Schnetzer, sin embargo, señala que no todos los soldados rusos podían ser condenados por violación. Cuando se le preguntó cómo se comportaban los rusos, un colega periodista describió los combates en Wannsee. En parte como cerdos, en parte como ángeles. En algunos apartamentos hubo escenas salvajes con mujeres y niñas. Una mujer murió por los abusos de los soldados. En otras casas, los rusos actuaron más como amigos. Son como una tormenta de granizo que solo destruye parte de la cosecha. Incluso en otros testimonios de esos días, se encuentran informes de las violaciones más brutales intercaladas con ejemplos de la amabilidad de los soldados soviéticos. En un caso, una familia entera se preparó para suicidarse después de presenciar una violación masiva de sus vecinos, pero fueron detenidos por un oficial soviético compasivo que les prometió protección. En otro caso, un grupo de soldados fue detenido por sus camaradas cuando atacaban a una niña en presencia de su padre. Un alcalde local de Breslau escribió:
Uno tiene que haber experimentado cómo un soldado ruso podía dar su último pedazo de pan a los niños alemanes, o cómo un conductor de camión ruso en la carretera podía dar voluntariamente un aventón a una madre anciana con su carro descompuesto. Uno también tiene que haber experimentado cómo estas mismas personas podían tender emboscadas, tal vez en un cementerio, esperando atacar a mujeres o niñas no acompañadas para robarlas y violarlas. Algunos expertos compararon el comportamiento de los soldados soviéticos con el de niños primitivos, que podían ser extremadamente amables, especialmente con los niños, y también brutalmente despiadados. Peter Block, quien vivió las primeras semanas de la ocupación en Kleinmachnow, en las afueras de Berlín, escribió sobre los rusos. Eran impredecibles, brutales como los unos e inocentes como niños. Uno nunca sabía dónde estaba. Podían disparar a la gente tranquilamente y violar a mujeres. Podían darles chocolate a los niños y pararse frente a un puesto de conejos jóvenes y seguir riendo y admirando. Quizás la descripción más precisa de cómo se sentían y se comportaban los soldados soviéticos en la situación fue el testimonio de la sargento Junior Radkina, una operadora telefónica. Claro que recuerdo a una mujer alemana que había sido violada. Estaba acostada desnuda, con una granada entre las piernas. Ahora me siento avergonzada, pero entonces no. Los sentimientos cambian, por supuesto. En los primeros días teníamos un sentimiento, y luego otro. Después de varios meses, 5 chicas alemanas vinieron a nuestro batallón, a nuestro comandante. Estaban llorando. El ginecólogo las examinó. Tenían heridas irregulares. Su ropa interior estaba toda ensangrentada. Habían sido violadas toda la noche. Los soldados estaban formados en fila. Formamos nuestro batallón. Les dijimos a esas chicas alemanas, vayan y miren, y si reconocen a alguien, lo fusilaremos en el acto. No consideraremos su rango. Estamos avergonzados. Pero se sentaron y lloraron. No querían más sangre. Eso dijeron. Luego cada una recibió una barra de pan. Por supuesto, todo esto es guerra. Por supuesto. ¿Crees que fue fácil perdonar? ¿Ver casas intactas, blancas, con techos de tejas, con rosas? Yo misma quería hacerles daño. Claro, quería ver sus lágrimas. Era imposible volverse buena de repente. Justa y amable, tan buena como lo eres ahora. Compadecerlos. Me tomaría docenas de años. Se puede decir que esto fue solo otra paradoja de la guerra, otra historia trágica en el capítulo más oscuro de la historia humana. El arte de repeler. Tácticas de supervivencia de las mujeres en el Berlín en guerra. Después de sobrevivir a los devastadores bombardeos de la ciudad y a los feroces combates en las calles, las mujeres alemanas tuvieron que enfrentar la amenaza más directa: ser cazadas y violadas por soldados desconcertados. En este esfuerzo tomaron diversas medidas. Muchas mujeres buscaron disfrazarse para parecer menos atractivas o poco atractivas para los soldados. Algunas se untaron tierra y cenizas en la cara, se cortaron el cabello corto y se vistieron como hombres para pasar desapercibidas, mientras que otras usaron varias capas de ropa para parecer más voluminosas y menos femeninas. Fingir tener tifus o una enfermedad venérea también era un buen repelente. No importaba cuán borrachos y descontrolados estuvieran, los soldados sabían que debían evitar contagiarse de una enfermedad. Sin embargo, la táctica más común que usaron las mujeres alemanas fue esconderse. Las mujeres pasaban la mayor parte de su tiempo en sótanos u otros lugares ocultos, especialmente durante los momentos en que los soldados eran más propensos a patrullar. Algunas mujeres buscaron refugio en casas donde había ancianos o niños, con la esperanza de que los soldados fueran menos propensos a invadir esos lugares. Cuando llegaba el momento de salir a la calle en busca de comida o agua, las mujeres se movían en grupos creyendo que la seguridad en números disuadiría a los atacantes. El soborno y la negociación también fueron empleados. Las mujeres usaron los objetos de valor que tenían, como relojes, joyas o comida, para sobornar a los soldados a cambio de su seguridad. En algunos casos intentaron negociar directamente con los soldados, apelando a su sentido de decencia o compasión. Los esfuerzos comunitarios también jugaron un papel. Algunas mujeres se unieron para protegerse mutuamente, creando barricadas improvisadas en casas y sótanos. Organizaron turnos de vigilancia para alertar al grupo sobre el peligro inminente, lo que permitía a todos esconderse o prepararse para defenderse. También hubo casos en los que las mujeres intentaron alinearse con oficiales de mayor rango
que pudieran ofrecerles protección. Esto a menudo implicaba entablar relaciones sexuales consensuadas con estos oficiales como un medio de asegurarse la seguridad frente a los soldados de menor rango, que eran más propensos a cometer actos de violación. Esta táctica condujo a otro, quizás el más extraño, de los paradójicos fenómenos. Las víctimas se transformaron en manipuladoras. No era extraño en tales casos que surgieran momentos de afecto genuino y deseo entre las mujeres alemanas y los oficiales soviéticos. En el diario Una mujer en Berlín, una narradora anónima describió su decisión después de una serie de violaciones brutales en abril-mayo de 1945. Exclamé en voz alta: «Maldita sea», y tomé una decisión. Necesitaba un hombre poderoso, un oficial, que me protegiera. Tan pronto como pude caminar de nuevo, salí a la calle, practicando frases para acercarme a un oficial. Me preguntaba si me veía demasiado miserable como para ser atractiva, pero me sentí mejor ahora que estaba haciendo algo, planeando y deseando, ya no solo siendo un botín mudo. Las mujeres también aprovecharon cualquier conexión o relación existente con soldados soviéticos. Aquellas que podían hablar ruso o tenían algún conocimiento de la cultura soviética, intentaron utilizar esto a su favor, estableciendo una relación que pudiera disuadir la violencia. El sufrimiento silencioso, el legado devastador de las violaciones en tiempos de guerra. A pesar de los esfuerzos por evitar a los atacantes, muchas mujeres fueron sometidas a violaciones, y el miedo a la violencia sexual siguió siendo una parte prevalente de sus vidas durante la ocupación. Solo en la ciudad de Berlín, algunos informes estiman que alrededor de 20.000 mujeres fueron violadas, mientras que otros sugieren cifras que van desde 100.000 hasta casi 1.000.000, ya que muchas mujeres fueron atacadas varias veces. Algunas fuentes afirman que hasta 10.000 mujeres murieron como consecuencia de estos ataques. La brutalidad de los soldados soviéticos se extendió más allá de Berlín. En toda Alemania, mujeres de todas las edades fueron afectadas. Las cifras indican que la violación fue generalizada, sin limitarse a ninguna área en particular. Se estima que alrededor de 1.900.000 mujeres alemanas fueron violadas por soldados soviéticos durante y después de la guerra. Sobrevivir al horror de ser violada no fue el fin de la miseria para las mujeres alemanas, ya que muchas de ellas quedaron embarazadas. Debido a la magnitud de los embarazos no deseados, el Ministerio del Interior se vio obligado a reconocer la situación y sugerir la creación de salas especiales en las grandes ciudades para atender a estas mujeres. Una de estas salas se estableció en el distrito de Neukölln, en Berlín, donde los registros muestran un fuerte aumento en las solicitudes de aborto por parte de mujeres que fueron violadas por soldados soviéticos. Desde el 7 de junio de 1945 hasta el 17 de junio de 1946, la Oficina de Salud aprobó 995 casos de aborto debido a violación. Los médicos y enfermeras trabajaron bajo condiciones desafiantes para ayudar a estas mujeres. Mientras que la mayoría de los médicos eran antifascistas recién nombrados por las autoridades de ocupación, algunos de los médicos que realizaban abortos eran antiguos miembros del partido nazi, temporalmente suspendidos de la práctica privada. Los abortos fueron necesarios debido al alto número de violaciones. Sin embargo, las mujeres tuvieron que proporcionar declaraciones detalladas explicando sus circunstancias. Las declaraciones juradas presentadas a las oficinas de salud a menudo mezclaban la necesidad social y el discurso de higiene racial. Una mujer escribió sobre su embarazo debido a una violación ocurrida el 27 de abril de 1945. Solicitó un aborto porque ya tenía un hijo ilegítimo y vivía con sus padres, quienes tenían hijos pequeños. Otra mujer, violada en su camino a Potsdam, declaró que era soltera, con su madre fallecida desde hacía 15 años y su padre era medio judío, con quien no tenía contacto desde hacía 6 años. Explicó que era imposible para ella traer un hijo al mundo en esas condiciones. Otra mujer escribió el 20 de agosto de 1945 que fue violada por un mongol en su camino al trabajo durante el segundo día de Pascua. Describió el abuso y su embarazo resultante con disgusto, afirmando que no podía considerar llevar a término el embarazo, ya que esto conduciría a su propia muerte y dejaría a sus hijos sin madre. Las mujeres con múltiples hijos y en situaciones difíciles también solicitaron abortos.
Una mujer con 3 hijos de entre 5 y 11 años solicitó un aborto porque su esposo, un exsoldado, aún no había regresado. Había sido bombardeada 2 veces y había huido de Prusia Occidental en enero. Otra mujer, violada en su camino al trabajo, escribió que fue abusada por un soldado mongol. A pesar de su resistencia, quedó embarazada y solicitó ayuda para evitar que sus hijos perdieran a su madre. El legado de la campaña de violaciones también vio a mujeres enfrentando enfermedades venéreas contraídas de sus atacantes. Médicos como Anne-Marie Durand-Weber, quien regresó a trabajar en una estación de primeros auxilios en el Berlín bombardeado, se centraron en realizar pruebas a mujeres y niñas para detectar estas enfermedades y en preparar los abortos necesarios. Durand-Weber notó la situación continua de violaciones, enfermedades venéreas, embarazos no deseados y abortos masivos hasta bien entrado 1946. El aumento en los abortos después de la campaña de violaciones muestra la magnitud de la violencia y su impacto en las vidas de las mujeres. Los profesionales médicos y los sistemas sociales tuvieron que adaptarse rápidamente para abordar las necesidades de estas mujeres. Los registros de Neukölln y otras oficinas de salud documentan el sufrimiento generalizado y los esfuerzos realizados para brindar algún alivio. El legado de la campaña de violaciones soviética dejó una marca duradera en muchas mujeres, y el aumento en los abortos resalta las desesperadas circunstancias a las que se enfrentaron. Furia desatada, comprendiendo las motivaciones detrás de la violencia. Los testimonios de las mujeres alemanas que fueron violadas por soldados soviéticos son realmente aterradores y merecen la más profunda condena hacia aquellos que cometieron tales crímenes atroces. Sin embargo, también nos dejan con la pregunta de por qué los soldados del Ejército Rojo lo hicieron. ¿Qué podría hacer que un ser humano actúe de esa manera contra otro ser humano más débil? Aunque los testigos directos de las violaciones masivas seguramente afirmarían que estos soldados no eran más que monstruos y salvajes, la respuesta a esta pregunta es bastante compleja. Comencemos a responderla retrocediendo un año antes de que ocurrieran las violaciones en Berlín. Era el verano de 1944 y la escena tiene lugar en el campo de concentración de Janowska en Ucrania, liberado por las tropas del Ejército Rojo. Los alemanes en fuga habían dejado detrás cadáveres frescos en tumbas poco profundas de arena alrededor del campo. No fue difícil para los soldados encontrarlos, ya que los cadáveres estaban apenas enterrados, simplemente apilados en zanjas estrechas y cubiertos con arena suelta. También estaba el abrumador hedor que atraía a las moscas que se alimentaban de la carne en descomposición, una escena que perturbó enormemente a los soldados. Esta fue la primera vez que vieron tal monstruosidad. Los muertos tenían las manos atadas detrás de la espalda y agujeros de bala en el cráneo. El cabello de las mujeres había sido arrancado por los guardias alemanes mientras las arrastraban hacia las zanjas, dejando mechones de cabello esparcidos en y sobre las tumbas. Los prisioneros en Janowska escribieron sus testimonios sobre lo que sobrevivieron. Estos testimonios, encontrados en archivos rusos, dan testimonio de los horrores de la guerra de aniquilación de Alemania en la Unión Soviética. Un registro describe el comportamiento bestial del comandante del campo, Oberführer Vilgas, quien, junto con su esposa, tenía la costumbre de disparar su rifle a los prisioneros que trabajaban en los terrenos del campo. Muy a menudo, ordenaba a los guardias que lanzaran a los niños del campo al aire y les dispararan al suelo para complacer a su hija de 9 años, quien gritaba: «¡Papá, otra vez, otra vez!». Las escenas horripilantes de Janowska fueron bien documentadas por la máquina de propaganda soviética, que se aseguró de que cada soldado soviético viera las imágenes de prisioneros hambrientos y montones de cadáveres. Los periódicos, las emisiones de radio y los oficiales políticos enfatizaban la necesidad de vengarse de los alemanes por sus acciones durante la guerra. Los eslóganes como «Mata a los alemanes» y «Véngate de los hitlerianos» eran comunes. Esta constante avalancha de mensajes antialemanes creó una mentalidad de odio y venganza entre los soldados soviéticos. Con cada paso hacia el oeste, los soviéticos descubrían más y más campos similares, fosas comunes y decenas de miles de cadáveres. La rabia alcanzó su punto máximo cuando se encontraron con sus compatriotas emaciados.
Chicas de tan solo 16 años, secuestradas de su tierra natal por las fuerzas alemanas, lloraban en sus brazos, revelando los detalles repugnantes de su juventud robada. Si los sobrevivientes del campo, debilitados y enfermos, no podían pedir a sus liberadores que los vengaran, la vista de los cadáveres en descomposición en tumbas poco profundas lo hacía en silencio. Luego, el Ejército Rojo entró en Prusia, el suelo alemán, y encontró los pintorescos pueblos con casas blancas y hermosos jardines. Las personas en estos pueblos vivían como si la guerra no existiera. No habían experimentado ni un poco del trauma que el resto del continente sí. Era un marcado contraste con la imagen de las tierras soviéticas donde los soldados alemanes no dejaron más que tierra quemada. Alentados por su propia propaganda a buscar venganza, los soldados soviéticos estaban decididos a hacer que los alemanes pagaran. A todos. La política de castigo colectivo, por lo tanto, jugó un papel clave en los crímenes cometidos por los soldados soviéticos. El liderazgo soviético creía que la población alemana en su conjunto era responsable de la guerra y merecía ser castigada. Los soldados fueron alentados a ver a cada alemán como un enemigo y a tratarlos en consecuencia. Además del deseo de venganza y la política de castigo colectivo, otros factores también contribuyeron al estallido de crímenes de guerra. Uno de ellos fue la ruptura de la disciplina dentro del ejército soviético. El rápido avance de las tropas soviéticas hacia Alemania creó un ambiente caótico donde era difícil mantener la disciplina militar normal. Además, los comandantes a menudo hacían la vista gorda ante las atrocidades cometidas por sus tropas, ya que los objetivos militares eran de mayor prioridad. Por lo tanto, muchos soldados actuaron según sus impulsos sin temor al castigo. En tales condiciones, el alcohol jugó un papel significativo en el comportamiento de los soldados soviéticos. La embriaguez estaba generalizada entre las tropas, lo que condujo a un aumento de la agresión y la violencia. El alcohol disminuía las inhibiciones y hacía que los soldados fueran más propensos a participar en actos brutales. Los soldados borrachos a menudo se descontrolaban, saqueando, violando y matando sin ningún respeto por la vida de los demás, y mucho menos por las consecuencias. El impacto psicológico de la guerra en los soldados soviéticos no puede subestimarse. El trauma de años de brutales combates, la pérdida de camaradas y la constante amenaza de muerte afectaron profundamente la salud mental de los soldados. Muchos soldados se insensibilizaron ante la violencia y la muerte. Este trauma psicológico facilitó que cometieran atrocidades contra la población alemana. La guerra había convertido a muchos soldados en individuos endurecidos y brutales, capaces de una violencia extrema. Debemos tener en cuenta que la Segunda Guerra Mundial, especialmente en Europa del Este, fue una guerra de aniquilación total, caracterizada por la ruptura completa de las normas sociales y la ausencia de leyes de guerra en los territorios ocupados. La lógica de esta guerra era que debía librarse sin restricciones. En un entorno así, lo peor de la naturaleza humana emergió en los soldados, y se les permitió actuar según sus impulsos más primitivos. Podemos concluir, por lo tanto, que el comportamiento de los soldados soviéticos en Alemania fue influenciado por una combinación de factores, incluyendo la propaganda, las experiencias personales, la falta de disciplina y el ambiente caótico de la guerra. Estos factores se combinaron para crear una situación en la que se cometieron atrocidades generalizadas contra la población alemana. El deseo de venganza, la ganancia material y la ruptura de las normas sociales jugaron un papel en la conducción del comportamiento bestial de las tropas soviéticas. Justicia negada. Las complejidades de abordar los crímenes de guerra. La postura de Stalin sobre las acusaciones de violaciones masivas cometidas por los soldados del Ejército Rojo en Alemania fue una denegación y desvío. Durante y después de la guerra, Stalin y el liderazgo soviético se mostraron reacios a reconocer o abordar la violencia sexual generalizada perpetrada por las tropas soviéticas. Promovieron al Ejército Rojo como liberadores que trajeron libertad y justicia a los pueblos de Europa, incluida Alemania. Reconocer las violaciones generalizadas habría contradicho esta narrativa propagandística. Cuando surgieron informes de violaciones masivas, fueron frecuentemente minimizados o descartados como propaganda enemiga destinada a socavar la imagen del Ejército Rojo. La propaganda soviética
retrataba al Ejército Rojo como disciplinado y moralmente superior a las fuerzas fascistas que habían derrotado. Otra táctica fue justificar o excusar las acciones de los soldados soviéticos. Se construyó una narrativa en torno a la idea de que, después de los horrores y brutalidades de la guerra, incluidas las atrocidades cometidas por los nazis en suelo soviético, las acciones de los soldados eran una forma de represalia o un comportamiento comprensible en el caótico periodo posterior al conflicto. Sin embargo, en el terreno, las autoridades soviéticas hicieron esfuerzos por abordar y confrontar los crímenes de violación cometidos por sus soldados. Si un soldado era sospechoso de violación, sus acciones eran investigadas. Un método utilizado era identificar a los soldados acusados. Las víctimas, generalmente mujeres, eran instadas a señalar a sus atacantes. Aunque este proceso era difícil para las víctimas, ya que tenían que revivir la experiencia traumática, algunas de ellas encontraron el valor para identificar a sus agresores. Los registros soviéticos cuentan la historia de un grupo de soldados acusados de violar a una niña alemana. La niña había sido brutalmente asaltada, y los soldados fueron identificados como los culpables. Los soldados acusados fueron llevados ante sus superiores, quienes querían asegurarse de que se hiciera justicia. Le pidieron a la niña que identificara a sus atacantes. Aunque la niña estaba asustada y traumatizada, logró señalar a los soldados que la habían dañado. Los soldados identificados fueron entonces juzgados por sus superiores. El castigo por tales crímenes era severo, y en muchos casos incluía la ejecución. Un castigo tan duro estaba destinado principalmente a servir como disuasión para otros. El objetivo era mostrar que tales actos no serían tolerados, incluso en tiempos de guerra. Otro método para abordar las violaciones fue la confrontación directa con los propios soldados. Algunos soldados se encargaron de castigar a los perpetradores. Creían que la integridad de su unidad estaba en juego. No querían que las acciones de unos pocos empañaran la reputación de la mayoría. Los actos de violación también tuvieron un impacto más amplio en la moral de los soldados. Muchos se sentían avergonzados por las acciones de sus compañeros. Estos soldados confrontaron a los violadores y les administraron castigos en el acto, lo que a menudo implicaba violencia física, ya que buscaban darles una lección a los infractores. Además, no era raro que las víctimas de violación buscaran justicia por su cuenta. Decididas a hacer que sus atacantes pagaran por sus crímenes, muchas mujeres mostraron un valor notable ante la adversidad. A pesar de todos estos esfuerzos, abordar y confrontar las violaciones durante la guerra no siempre fue exitoso. El caos y la confusión del campo de batalla dificultaron la aplicación constante de la justicia. Muchas víctimas no se presentaron por miedo o vergüenza. Tenían miedo de ser juzgadas o de que no les creyeran. Este temor a menudo les impedía buscar justicia. También estaba la naturaleza patriarcal del entorno militar. Algunos superiores eran reacios a creer a las víctimas o a tomar en serio sus acusaciones. Esta reticencia obstaculizaba los esfuerzos por abordar y confrontar efectivamente los actos de violación. También hubo casos en los que los soldados que intentaban confrontar a los violadores enfrentaron represalias. Fueron acusados de causar división dentro de las filas. Esta acusación dificultaba que persiguieran la justicia. A pesar de estos obstáculos, algunos soldados persistieron en sus esfuerzos. Estaban impulsados por un sentido del deber y del honor, decididos a mantener los valores en los que creían. Estos intentos de abordar y confrontar los actos de violación durante la guerra destacan las complejidades de la justicia en tiempos de conflicto. Muestran la lucha entre mantener el orden y enfrentar las duras realidades de la guerra. Afortunadamente para las mujeres alemanas, la situación cambió drásticamente una vez que la guerra terminó y se restableció cierto orden en la zona de ocupación soviética. Ante el creciente número de informes de violaciones que amenazaban con dañar gravemente la reputación del Ejército Rojo, que se autoproclamaba como liberador, las autoridades soviéticas comenzaron a abordar los crímenes de violación con mayor seriedad. El Presidium del Soviet Supremo aumentó el castigo por violación, convirtiéndolo en un crimen castigable con 10 a 15 años en un campo de trabajo. Esta directiva tenía como objetivo abordar la violencia generalizada y mejorar las relaciones soviético-alemanas.
Se instruyó a los oficiales de alto rango para que impusieran disciplina entre sus tropas, enfatizando la necesidad de respetar a la población alemana. El liderazgo militar soviético trató de inculcar un sentido de responsabilidad y disciplina entre sus soldados. Los comandantes de unidad tomaron medidas decisivas contra los soldados sorprendidos cometiendo violación. En ciertos casos, los violadores fueron ejecutados frente a sus unidades para servir como advertencia a otros. Por ejemplo, se sabía que el comandante en Magdeburgo ejecutaba a los soldados sorprendidos en el acto de violación. Estos castigos severos tenían la intención de enviar un mensaje claro de que tal comportamiento no sería tolerado. Al mismo tiempo, los esfuerzos de propaganda se dirigieron a alentar a los soldados a comportarse con honor y a mantener la reputación del Ejército Rojo. Se recordó a los oficiales su deber de defender los principios del socialismo soviético y proteger a los civiles en los territorios ocupados. Las autoridades soviéticas también implementaron medidas para aislar a sus tropas de la población alemana para prevenir incidentes de violación. Se emitieron órdenes para trasladar a los soldados soviéticos fuera de las casas alemanas y ubicarlos en cuarteles o campamentos militares. En algunas áreas se evacuaron aldeas enteras para crear zonas separadas para las tropas soviéticas y la población local. Esta separación tenía como objetivo reducir las oportunidades de los soldados para cometer crímenes contra los civiles. Se hicieron esfuerzos para controlar el movimiento de las tropas soviéticas y restringir sus interacciones con los civiles alemanes. Los soldados debían obtener autorización por escrito de sus comandantes para visitar las casas alemanas. Las visitas no autorizadas eran castigadas con severas penas. Esta medida tenía la intención de limitar las interacciones no supervisadas entre los soldados soviéticos y las mujeres alemanas, reduciendo el riesgo de violación. A pesar de estos esfuerzos, la imposición de la disciplina fue inconsistente. Algunos comandantes fueron más efectivos que otros en mantener el control sobre sus tropas. En algunos casos, los comandantes hicieron la vista gorda ante las acciones de sus soldados o no pudieron aplicar las estrictas medidas debido a la naturaleza caótica del entorno de posguerra. La administración militar soviética también hizo un esfuerzo para abordar el problema del consumo de alcohol entre las tropas, ya que la embriaguez fue un factor importante que contribuyó al comportamiento violento de los soldados. Se hicieron esfuerzos para frenar el consumo de alcohol y sus problemas asociados. Sin embargo, la disponibilidad de alcohol y la falta de controles estrictos continuaron exacerbando la situación. El lado oscuro de la liberación, la violación como arma de guerra. Al hablar de las violaciones masivas cometidas por las tropas soviéticas, también se debe tener en cuenta que las mujeres alemanas no fueron sus únicas víctimas y que el crimen de violación no fue exclusivo de los soldados del Ejército Rojo. Mujeres en Hungría, Rumania y otros países que se aliaron con la Alemania nazi también sufrieron el mismo destino brutal una vez que el Ejército Rojo pisó su suelo. Dependiendo de la región, la escala de las violaciones fue comparable a la de Alemania. Sin embargo, un hecho curioso es que los soldados soviéticos no eran inmunes a cometer violaciones incluso en países aliados. A finales de 1944 y principios de 1945, el Ejército Rojo se movió por el norte de Yugoslavia durante las etapas finales de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de que Yugoslavia era una nación amiga, este hecho no impidió que los soldados soviéticos cometieran violaciones y otros actos de violencia contra la población local. Aunque el número de mujeres violadas por el Ejército Rojo en Yugoslavia fue mucho menor en comparación con las cientos de miles de mujeres violadas en Alemania y otros países enemigos, la conducta del Ejército Rojo en Yugoslavia fue aún violenta. Como hemos aprendido, la propaganda soviética jugó un papel importante en la formación del comportamiento de los soldados. En el caso de Yugoslavia, la propaganda enfatizó la lucha común contra los alemanes y el heroísmo de los partisanos yugoslavos. Se les dijo a los soldados que respetaran las tradiciones, leyes y familias yugoslavas. Sin embargo, a pesar de estos mensajes, muchos soldados soviéticos todavía cometieron violaciones y otros crímenes. Tito, el líder comunista de Yugoslavia, se quejó frecuentemente a los comandantes soviéticos sobre la mala conducta del Ejército Rojo. Estas quejas llevaron a medidas disciplinarias más estrictas contra los soldados infractores. Por ejemplo,
Los soldados que cometían violaciones podían ser condenados a largos periodos en campos de trabajo o incluso ejecutados. Sin embargo, no todos los soldados que cometieron crímenes fueron capturados o castigados. En algunos casos, los oficiales soviéticos tomaron medidas firmes contra sus subordinados que cometieron crímenes. Por ejemplo, un oficial que violó a una mujer podría ser ejecutado, y este castigo se daba a conocer a otros soldados como advertencia. A pesar de estos esfuerzos, la presencia del Ejército Rojo en Yugoslavia aún resultó en un sufrimiento significativo para muchas mujeres y sus familias. Tal conducta del Ejército Rojo en Yugoslavia y otros países solo añade una capa extra a la complejidad de su comportamiento durante la guerra, a favor de la afirmación de que el tema de los crímenes de violación en tiempos de guerra es mucho más complejo de lo que podría parecer a primera vista. Está el hecho de que los soviéticos no fueron los únicos entre los soldados aliados que eran propensos a violar. Los soldados estadounidenses, británicos y franceses también mancharon su camino de guerra a través de Alemania. En cuanto a los soldados estadounidenses, las violaciones comenzaron justo después del desembarco en Normandía. Las mujeres francesas fueron particularmente objetivo porque los hombres estadounidenses las veían como presas fáciles. Los soldados estadounidenses creían en los mitos creados por la propaganda de que las mujeres francesas estaban sexualmente disponibles. El mando del ejército estadounidense hizo poco para disciplinar a sus tropas. Justificaron el comportamiento de los soldados culpando a los problemas sociales franceses. Cuando el número de denuncias de violación aumentó, el liderazgo del ejército culpó en su mayoría a los soldados afroamericanos, quienes fueron duramente procesados y castigados. Sin embargo, este no fue el final del comportamiento salvaje de los soldados estadounidenses. Es más, continuó en una escala aún mayor en Alemania. Las violaciones a menudo ocurrieron durante el rápido avance de las tropas. Solo en abril de 1945, 37 soldados fueron condenados por violación. Las violaciones fueron a menudo brutales, con mujeres alemanas siendo golpeadas hasta quedar inconscientes y sometidas a penetración oral o anal. Según las estadísticas militares, alrededor de la mitad de los violadores en los primeros meses después de la guerra fueron acusados y llevados a juicio por asaltos que involucraban adolescentes. La víctima más joven reportada tenía 7 años y la mayor 69. Según un estudio que abordó el tema, los soldados estadounidenses violaron aproximadamente a 14.000 mujeres en toda Europa occidental, la mayoría de ellas en Alemania. Sin embargo, los registros de los archivos nacionales de EEUU revelan que todos los crímenes, incluidas las violaciones, cometidos por soldados estadounidenses, fueron más frecuentes de lo que se informó oficialmente. Los soldados británicos también cometieron violaciones, aunque con menos frecuencia que los soldados estadounidenses. Muchos soldados británicos sentían una sensación de poder sobre la población alemana derrotada y usaban la violación como una forma de demostrar este poder. Los soldados británicos a menudo justificaban sus acciones, alegando que las mujeres alemanas eran participantes dispuestas, a pesar de que muchas de las víctimas mostraban signos de resistencia. Los soldados franceses, incluidos los de unidades coloniales, también estuvieron implicados en numerosos casos de violación. Los informes indican que en algunas áreas bajo control francés, la incidencia de la violencia sexual fue alarmantemente alta. En Stuttgart, por ejemplo, se reportaron cientos de casos de violación poco después de la ocupación de la ciudad por tropas francesas en abril de 1945. Los soldados franceses se alojaron en hogares civiles, lo que los puso en estrecho contacto con la población alemana. Esta proximidad condujo a numerosos casos de agresión sexual. Los soldados franceses a menudo veían a las mujeres alemanas como trofeos de guerra y se sentían con derecho a sus cuerpos. Las autoridades militares francesas hicieron poco para disciplinar a sus tropas o proteger a las mujeres alemanas. Al igual que sus aliados estadounidenses, los franceses también atribuyeron los crímenes de violación a las tropas coloniales del norte y oeste de África. Este aspecto fue a veces explotado por la propaganda nazi y más tarde por ciertos elementos dentro de Alemania para avivar los sentimientos racistas y desviar la atención del problema más amplio de la disciplina y responsabilidad militar,
Estas violaciones cometidas por soldados estadounidenses, británicos y franceses muestran que los crímenes de violación cometidos por soldados formaban parte de un patrón más amplio de conquista sexual durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Los soldados a menudo veían a las mujeres como botines de guerra y se sentían con derecho a sus cuerpos. Las autoridades militares con frecuencia ignoraban o minimizaban las violaciones, culpando a las víctimas o utilizando prejuicios raciales para justificar sus acciones. Las mujeres alemanas, que ya sufrían por la devastación de la guerra, tuvieron que aceptar las violaciones como una costumbre de la guerra, lo que les sumó un trauma adicional. Cicatrices del alma, el trauma duradero de la guerra en las mujeres. Así como los soviéticos estaban impulsados por la ira y el deseo de venganza contra los alemanes, la propaganda alemana había adoctrinado a la población con estereotipos que retrataban al pueblo soviético como salvajes del este. Cuando el ejército soviético entró en Alemania, muchos alemanes estaban absolutamente aterrorizados. La propaganda nazi les había advertido que los soldados soviéticos traerían destrucción, muerte y horrores inimaginables. A medida que los soviéticos tomaban el control, muchos alemanes colgaban banderas blancas fuera de sus casas, señalando su rendición. Los soldados soviéticos no encontraron mucha resistencia. La mayoría de los hombres que podían luchar ya no estaban, ya fueran demasiado jóvenes o demasiado viejos, dejando solo a mujeres, niños y ancianos. El miedo a la violencia, especialmente a la violación, se extendió como un reguero de pólvora. Este miedo era tan fuerte que muchas mujeres alemanas evitaron los hospitales después de ser violadas. Los soviéticos intentaron abordar la propagación de enfermedades venéreas estableciendo centros médicos, pero pocas mujeres acudieron. Se extendieron rumores de que estos centros eran trampas para identificar a mujeres sanas y enviarlas a trabajos forzados en Siberia. Algunas mujeres incluso creían que el tratamiento que podrían recibir en estos centros podría ser peor que las propias enfermedades. A pesar del miedo y la oleada continua de violaciones, hubo poca resistencia organizada. La guerra había agotado a los alemanes y con el régimen nazi desaparecido, no les quedaba nada por lo que luchar. Las fuerzas soviéticas, en particular el NKVD, también fueron muy efectivas en suprimir cualquier resistencia. Realizaron arrestos masivos, a menudo dirigidos a personas simplemente porque se sospechaba que eran hostiles a los soviéticos. Muchos alemanes creían que se avecinaba una nueva guerra entre los soviéticos y las potencias occidentales y que esto los liberaría del control soviético. Esta creencia, conocida como el mito de la guerra, les dio algo de esperanza, pero también hizo que la gente fuera más pasiva, esperando una ayuda que nunca llegó. El miedo a la violación y la violencia obligó a las mujeres a cambiar su comportamiento y rutinas. Las mujeres evitaban salir solas, especialmente de noche, y tomaban medidas para protegerse a sí mismas y a sus familias. Algunas incluso recurrieron a medidas drásticas, como huir de sus hogares o suicidarse para escapar de la amenaza de violación. El miedo generalizado creó una atmósfera de inseguridad y terror que afectó la vida diaria en las comunidades alemanas. Sin embargo, lo peor es que los crímenes de violación tuvieron un impacto social y psicológico profundo y duradero en las mujeres alemanas y en la sociedad. Muchas mujeres sufrieron un trauma profundo por la violencia que se les infligió. Las cicatrices psicológicas dejadas por estos crímenes fueron severas, causando daños emocionales duraderos. Las víctimas experimentaron sentimientos de vergüenza, culpa y miedo. Estas emociones se vieron agravadas por el hecho de que muchas mujeres sentían que no podían hablar de sus experiencias debido al estigma asociado con ser víctima de violencia sexual. El estigma asociado a las víctimas de violación las aisló aún más de la sociedad. Muchas mujeres fueron evitadas por sus comunidades e incluso por sus propias familias. Este rechazo social se sumó a su trauma psicológico, dejando a las víctimas sintiéndose solas y sin apoyo. El miedo a ser marginadas impidió que muchas mujeres buscaran ayuda o hablaran sobre sus experiencias. Incluso los niños nacidos de violaciones a menudo eran estigmatizados, etiquetados como ilegítimos y a veces abandonados o puestos bajo el cuidado del Estado. Las madres de estos niños enfrentaban presiones sociales extremas y los propios niños crecían con la carga de sus orígenes.
El trauma afectó no solo a las mujeres, sino también a sus familias. Esposos, padres y hermanos a menudo se sentían impotentes para proteger a sus seres queridos, lo que generaba sentimientos de desesperanza e ira. La ruptura de los roles familiares tradicionales sobre los que se construía la sociedad nazi, donde se esperaba que los hombres protegieran a las mujeres, creó un sentido de fracaso entre los familiares masculinos. Esto tensó aún más las relaciones familiares, lo que llevó a consecuencias sociales a largo plazo. Los crímenes de violación también contribuyeron a la desintegración de la confianza dentro de las comunidades. La gente se volvió sospechosa de extraños e incluso de sus vecinos. El miedo a ser atacado por soldados soviéticos llevó a un sentido de aislamiento entre individuos y familias. Esto erosionó el sentido de comunidad y apoyo mutuo que había sido crucial para la supervivencia durante la guerra. Los crímenes también tuvieron un impacto significativo en la identidad nacional alemana. La violencia infligida por los soldados soviéticos fue vista como una forma de castigo colectivo por las acciones del régimen nazi. Esto creó un sentimiento de victimización entre la población alemana que sentía que estaba siendo castigada por los crímenes de unos pocos. Esta victimización contribuyó a una identidad nacional compleja y conflictiva, donde los sentimientos de culpa y vergüenza por las acciones del régimen nazi coexistían con sentimientos de ira y resentimiento hacia los ocupantes soviéticos. Este sentimiento influiría en las actitudes alemanas hacia la Unión Soviética durante décadas. Hoy en día, muchos años después, la mayoría de las víctimas de las violaciones generalizadas en la primavera de 1945 han dejado este mundo. El mundo todavía recuerda este período como el glorioso momento de la caída de Berlín que marcó el fin del régimen nazi. Los testimonios de estas mujeres, que soportaron el peso de una violencia indescriptible, permanecen como un capítulo menos conocido de la historia de la Segunda Guerra Mundial. Esta historia es su recordatorio contundente para el mundo del profundo costo humano de la guerra y el dolor perdurable de aquellos que sufren sus horrores.